Hola chicos, bueno, en esta clase de Ciencias Naturales, como les dije anteriormente, vamos a ver este recurso que es súper entretenido y que nos va a servir para explicarnos un poquito mejor y que nos quede más claro el tema de la ley de Ohm y de la resistencia, ¿ya? Bueno, aquí nosotros tenemos un conductor, que en este caso es un alambre, ¿ya? Recuerden que en la resistencia, en la resistividad, nosotros teníamos tres conceptos que eran la resistividad, ¿cierto?, la longitud y el área. El área, recuerden que es la parte que se encuentra en el centro de este conductor, la longitud es el largo y la resistividad es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles? ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, aumento la longitud de este conductor? Si nos damos cuenta, al aumentar la longitud, también aumenta la letra R, que es la resistencia, ¿ya? Vamos a volver entonces a lo normal. ¿Qué es lo que pasa entonces si el conductor es más largo? El paso de la corriente, chiquillos, va a ser también más complejo pasar, porque al ser más largo tiene que cubrir más espacio. ¿Qué es lo que pasa entonces si yo aumento el área de este conductor? Si nos damos cuenta, la letra R, que es la resistencia, disminuye. Esto quiere decir que ambos conceptos son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si el área de este conductor aumenta, va a disminuir la resistencia, ¿ya? Eso es lo que quiere decir que sean inversamente proporcionales. Si nos damos cuenta, aquí el área aumentó, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo disminuyo esta área? La resistencia va a aumentar, ¿cierto? El área va a ser menor y la resistencia aumenta. Esto, chiquillos, entonces quiere decir que ambos conceptos son inversamente proporcionales, ¿ya? Y eso es lo que yo quería que nosotros viéramos con este recurso, ¿ya? Si yo aumento la resistencia, la resistividad también va a aumentar la resistencia, ¿ya? Recuerden entonces, la resistividad nosotros la medíamos en ohm, igual que la resistencia. La longitud nosotros la medimos en centímetros, ¿cierto? Y el área la medimos en centímetros cúbicos, ¿ya? Pero cuadrados, perdón. Pero lo importante aquí es reconocer la resistencia y estos conceptos de longitud y área. Espero que le haya quedado claro entonces que si yo aumento la longitud, aumenta la resistencia, ¿ya? Y si yo disminuyo la longitud, disminuye la resistencia. Contrariamente a lo que pasa con el área, si yo aumento la longitud o disminuyo la longitud, va a pasar lo mismo con la resistencia. Eso quiere decir que son directamente proporcionales ambos conceptos. Si aumenta uno, aumenta el otro. Si disminuye uno, disminuye el otro también, ¿ya? Y eso es muy importante que nosotros reconozcamos también. Los conceptos que son directamente proporcional e inversamente proporcional. Con la ley de Ohm, lo que yo quiero que nosotros veamos el día de hoy es que recuerden que nosotros tomábamos tres conceptos con la ley de Ohm. Primero tomábamos el voltaje, que como vemos aquí lo medimos en volts, la resistencia, que nosotros la medimos con este signo, o sea, este símbolo omega, que acuérdense que se llama ohm, y la intensidad de corriente que nosotros sabemos que se mide en amperes, ¿ya? Nosotros, como les dije, no vamos a hacer ejercicios ahora porque lo vamos a emplear cuando veamos los circuitos eléctricos. Pero es muy importante reconocer las variables. Si yo aumento el voltaje, también va a aumentar la intensidad. Si yo disminuyo el voltaje, también va a disminuir la intensidad de corriente. Volvamos a cómo es original. ¿Qué pasa si yo aumento la resistencia? Va a disminuir la intensidad de corriente. Recuerden que la resistencia es como un obstáculo, y el obstáculo no deja pasar bien a la intensidad de corriente, a las cargas eléctricas, ¿ya? Por eso es que disminuye la letra I y aumenta la letra R. ¿Qué pasa si yo disminuyo la resistencia? Va a crecer la intensidad de corriente, porque obviamente no va a tener obstáculos, entonces las cargas van a poder pasar de una mejor manera o más fluida, tomando el sentido del río, ¿ya? Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos estos conceptos y veamos qué es lo que ocurre si aumenta uno o disminuye el otro, ¿ya? Espero que hayan comprendido entonces, chiquillos, y les voy a dejar estos dos recursos que utilicé hoy día para que puedan también hacerlos en sus casas y evidenciar lo mismo que les he mostrado el día de hoy, ¿ya? Cuídense mucho, chiquillos. Chao, que estén bien.